Buenas tardes, vamos a iniciar nuestra sesión sobre providencia. En la sesión pasada hablamos sobre la creación y obviamente señalamos que la creación no se sostiene por sí sola. Y en ese sentido es donde entra la doctrina de la providencia, que complementa la doctrina de la creación y nos conecta con la doctrina de lo que Dios, el fin que Dios quiere, que sería la siguiente doctrina que vamos a tratar, que tiene que ver con la escatología, que la vamos a tratar un poquito más amplia porque es un tema amplio. Pero en este caso, hablando de la providencia, pues vamos a iniciar poniendo un PowerPoint para orientarnos en el curso de la conferencia. Aquí tenemos el PowerPoint sobre la providencia y primero vamos a mostrar qué temas vamos a tratar en esta conferencia. Ahí está. La providencia, y vamos a tratar los temas. Bueno, primero vamos a definir qué entendemos por providencia, luego la providencia como sustento, la providencia en cuanto a la soberanía y la providencia en cuanto a teodicea. Esos son los primeros 4 asuntos. Y después de esto vamos a añadir la providencia y los milagros, porque aunque ya hemos hablado de los milagros, queremos ubicar los milagros en torno a una doctrina. Y la providencia y los seres sobrehumanos. Todavía, aunque ya hablamos de que Dios creó todo, y vamos a hablar, después de esto, vamos a hablar de los seres del hombre. Entonces, cuando hablemos del hombre y la doctrina del ser humano y el pecado y todo esto, ya no vamos a tener tiempo de tratar este tema de los seres sobrehumanos y no quisiéramos dejar esos espacios abiertos. Entonces vamos a proceder a iniciar nuestra presentación de la providencia. Y lo primero es definición. ¿Qué entendemos por providencia? Porque es un término que hasta se usa como nombre, pero la palabra providencia se deriva del verbo latino providere, que significa prepararse para tomar precauciones acerca de algo. Está emparentado con la palabra del español proveer, que implica mirar hacia adelante y cuidar. Entonces, obviamente eso es lo que significa la etimología de la palabra. Los teólogos la han utilizado para reflejar cómo Dios lleva a cabo su propósito a pesar de los obstáculos existentes en el mundo que ha creado. Entonces la providencia tiene que ver con cómo Dios lleva a cabo su propósito. Y entonces, dentro del concepto de providencia tenemos que entender que está la obra redentora. Por eso lo presentamos aquí, de entrada, creación y providencia, porque la obra redentora y la meta final que Dios quiere alcanzar, o sea, la redención final de la humanidad, la restauración de todo lo creado, es algo que está llevándose a cabo a través de la providencia. Y entonces, por eso nosotros vamos a tratar creación y providencia y luego vamos a hablar de la escatología. Y después de la creación del hombre, y luego vamos a hablar de la salvación, de cómo se llega a ser cristiano, porque ya hablamos de la obra de Cristo, cómo se llega a ser cristiano, y finalmente hablaremos de la iglesia, como esa vivencia de la vida cristiana. Entonces, otro término asociado es preservación, que se usa para denotar el sustento o el mantenimiento divino de toda la creación. Por un lado, providencia quiere decir es esa forma en que Dios lleva a cabo sus propósitos. Y preservación se usa para denotar cómo Dios sostiene la creación. Entonces, providencia y preservación, aunque están relacionados, son 2 conceptos distintos o 2 aspectos distintos de la providencia. Entonces, definiciones, alcances y relaciones. Y aquí nos están
enviando toda la información de junto. Algunos teólogos, especialmente bautistas, y entonces eso nos interesa a nosotros, nos suena bien, han definido y tratado la providencia y la preservación como con dos términos y temas separados. Otros teólogos que no son bautistas lo ponen junto. Por el término providencia se quiere decir que se está llevando a cabo un propósito en la vida del hombre. Y ese propósito es un propósito redentor. Por la preservación del universo es una de las funciones específicas de Dios con relación al mundo, pues el mundo no puede existir por sí solo y tampoco podría continuar existiendo, no pudo existir por sí solo, cuando el mundo no se creó a sí mismo. Ya lo vimos en creación y lo repetimos ahora, el mundo no se creó a sí mismo, Dios lo creó. Y luego el mundo no puede existir por sí mismo, tampoco puede continuar existiendo por propia cuenta, necesita que Dios lo sostenga y es el testimonio de la Biblia. Y entonces, los teólogos consideran la providencia como la bondad de Dios y cuidado, que nos guía y nos sustenta. Otros teólogos lo ven así, los bautistas ya dijimos, lo dividen en dos cosas, providencia y preservación. Ahí está, miren. Providencia y preservación es como los bautistas lo ven. Otros teólogos, aquí nos llega, otros teólogos consideran la providencia como la bondad de Dios y cuidado que nos guía y nos sustenta. Entonces, vean que unen los conceptos. Un tercer grupo define la providencia de Dios de tal manera que la preservación del universo por parte de Dios se entiende como un aspecto de la providencia. Entonces, la preservación es un aspecto de la providencia. Bueno, pero nosotros vamos a hablar de la providencia en todos los acentos. Entonces, ya hablamos de la definición y vamos a hablar de la providencia como sustento. O como dijimos, como preservación. Ese aspecto de la providencia vamos a tocar. Y entonces la providencia como sustento, Dios y la naturaleza. ¿Qué pasa con Dios y la naturaleza? Porque hablamos de que Dios creó todo y ahora vamos a decir, bueno, ¿y qué pasa después de eso? ¿Qué hizo Dios? Pues Dios, según la enseñanza bíblica, en el Antiguo Testamento, además de los pasajes que hablan sobre la creación, el Antiguo Testamento contiene pasajes específicos en los cuales se expone cómo Jehová sostiene el orden natural y físico. Y aquí es una muestra de pasajes, no son todos. Si usted se aboca en el Antiguo Testamento a buscar pasajes que hablen sobre cómo Dios sostiene su creación, va a encontrar más. Eso solamente es una muestra. Y entonces, Dios sostiene el orden natural y físico. El Antiguo Testamento enseña eso. En el Nuevo Testamento Jesús se encuentra en Jesús se encuentra la afirmación de que el Padre Celestial hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover, conoce sus necesidades, provee todas las cosas, está al tanto de la vida, o sea, sostiene la creación. Aunque el Nuevo Testamento se enfoca más en los seres humanos, todos los textos que tenemos aquí tienen que ver con esos seres humanos, pero el hecho de que Dios haga llover sostiene la vida de todos los seres vivientes alrededor de nosotros. No nada más nos da el agua a nosotros para que cultivemos la tierra, para que bebamos. Dios nos da el sustento y sostiene a toda su creación al hacer llover, al hacer salir el sol. Dios cuida de las aves. Entonces, todos los aspectos, todas las cosas que leemos en la Biblia tienen que ver con Dios, su naturaleza, la providencia como sustento. Y bueno, vamos a hablar del significado. El sustento de la preservación se distingue de la creación, aunque depende de ella. O sea, que Dios sostenga o preserve la creación, esto se distingue porque, ¿en qué se distingue? Porque cuando hablamos de creación estamos hablando de que Dios hizo y generó la vida como la conocemos. Y ahora estamos hablando de que Dios la sostiene o la preserva.
hasta que Él quiera. El sustento es una agencia positiva de Dios, no un mero abstenerse de la destrucción. O sea, Dios lo que hace es sostener la vida y es algo que hace positivamente. No sostiene la vida porque se está deteniendo de crear, de destruir. No, Dios no es el destructor. Esos son los dioses de otras naciones. El Dios de la Biblia es un Dios que es un agente activo en la preservación de su creación. El sustento involucra la concurrencia divina con las causas secundarias. O sea, que Dios actúa no él solamente en las causas primarias, la causa primaria sería que Dios creó la vida, sino que también que Dios hace que esos aspectos que hacen que la vida siga, continúen. Simplemente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se le atribuye a él la fertilidad. El hecho de que los seres, las plantas y los animales y todos los seres que creó, incluidos los seres humanos, puedan tener hijos. Es algo que se le atribuye a Dios. Entonces, las causas secundarias, para que esa creación continúe. Así Dios es inmanente en la operación de los fenómenos naturales según la ley natural, o sea, lo común es que Dios use las leyes naturales, pero es Dios quien está sosteniendo y haciendo que esas leyes naturales continúen funcionando, como diríamos, normalmente, homogéneamente, o como los conocemos, pero nunca tan inmanente como para excluir los milagros. O sea, Dios nunca es tan inmanente como para que se excluyan los milagros. Vamos a hablar de los milagros, así que por ahí vamos, hay que mencionarlos. Entonces ya hablamos de como sustento. También tenemos que hablar de la providencia en cuanto a soberanía. ¿Qué tiene que ver la providencia con la soberanía de Dios? Porque de repente hablamos de la providencia como sustento, Dios sostiene toda la creación. Pero la providencia también tiene que ver con la soberanía de Dios en lo siguiente. ¿Qué tiene? La providencia en cuanto a soberanía nos habla de la relación de Dios y la historia. Estamos hablando de un tema meramente humano, porque la historia es un concepto humano. Todos los demás seres son seres de la creación, estoy hablando de la creación a nivel planeta Tierra, no tienen concepto de historia. Un gato, un perro, un elefante no tiene concepto de historia. Los seres humanos sí. Entonces, vamos a hablar de algo que ya es meramente humano. Y lo primero es que tenemos que decir que la dirección general divina de la historia. Esto es lo que queremos hablar en cuanto a soberanía. Dios dirige en general la historia. Esto incluye el gobierno divino universal, la acción divina en la historia centrada en Cristo, por ejemplo. O sea que la historia en general está encaminándose hacia el fin que Dios quiere. Y a esa meta le llamamos escatología. Y por eso vamos a tratar el concepto de escatología después de que veamos providencia. Entonces, pero que en eso está involucrada la acción divina en la historia centrada en Cristo. O sea que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús se hizo hombre. La meta o fin de la historia, Dios obra en la historia en su dirección al cumplimiento de la historia, a la realización de su reinado y manifestación y la manifestación de su gloria. O sea, que Dios está encaminando la historia, aunque haya cosas que se opongan a los planes de Dios, hay obstáculos, Dios está encaminando la historia según lo que Él quiere, y eso tiene que ver con su soberanía. Incluso si alguien quiere pruebas de esto, simplemente piensa en los evangelios, cómo Dios predijo lo que ellos harían con Jesús, y ellos lo hicieron, no pensando en que estaban haciendo la voluntad de Dios, sino buscando sus propias conveniencias. O sea, rebelándose contra Dios, hicieron la voluntad de Dios. La agencia de Dios en relación con el pecado humano. O sea, Dios actúa sobre las personas. La providencia de Dios se relaciona en 4 maneras con el hecho del pecado humano. Y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. En primer lugar, puede ser preventiva.
O sea, ¿cómo actúa Dios en cuanto al pecado humano? Previniendo. Denuncia el pecado. Pues Dios puede prevenir algún pecado que de otro modo hubiera sido cometido. Y esto, por un lado, se denuncia el pecado. Se dice que es malo, envía sus predicadores. Y eso es una agencia de Dios en relación con el pecado humano. Por otro lado, Dios genera circunstancias que se oponen al pecado. Alguien quiere hacer algo malo y circunstancialmente, por ejemplo, alguien quiere robarle la bolsa a la viejita y circunstancialmente pasa una moto. Pasan en moto los patrulleros y se abstiene y la viejita se va. O sea, Dios está actuando. Y quizás no lo veamos como la agencia de Dios, pero ¿cómo es que coincidieron? ¿Cómo es cuando que alguien iba a hacer algo malo y la otra persona le salió con algo distinto y impidió el mal? Tenemos que hablar de la providencia de Dios, aunque quizás no lo notemos mucho. Lo segundo, la providencia de Dios puede ser permisiva respecto al pecado. Puede permitir que los seres humanos fomenten su pecado y continúen en él. Simplemente podemos pensar en un pecado cotidiano, ahora que se ha vuelto tan común la fornicación. Y entonces se ha vuelto tan común que haya madres solteras. O sea, Dios permite el pecado. Ya lo ha denunciado, ya ha dicho que eso está mal, ya ha dicho que eso es malo. Y entonces tenemos madres solteras. Y luego entonces, junto a eso, los derechos humanos, el gobierno y todo eso, le dan una beca a la señora porque tiene un hijo, pues, para ayudarle. Bueno, ahora ya hay este asunto. Y también le dan un apoyo al niño. Y por otro lado, o sea, junto con la fornicación, entonces dicen, pero si no te conviene tener el niño, lo puedes abortar antes de los 3 meses, ¿eh? Y así nos evitamos la beca que te voy a dar, el apoyo que te voy a dar económico, porque es madre soltera, el recorte de ahí en esa casa donde vives, por ser madre soltera, pues yo les cobro la mitad del predial y les voy ayudando, de tal manera que puedas salir adelante con tu hijo. Pero si no quieres tener un parto y padecer todo eso, puedes abortar. Entonces, Dios tolera esto, pero se genera un conjunto de pecados alrededor de eso. Y las personas deberían ver que eso está mal. Pero bueno, puede permitir que los seres humanos fomenten su pecado y continúen en él. Entonces, una persona dice, bueno, soy madre soltera, entonces no voy a ser madre soltera, voy a abortar. Y después resulta que sale otra vez embarazada y pues posiblemente sea madre soltera o posiblemente aborte, porque bueno, finalmente ya conoce el camino. Lo tercero, en tercer lugar, la providencia de Dios respecto al pecado humano puede ser directiva. Puede dirigir los hechos malignos de los hombres a fines imprevistos e indeseados por quienes los perpetuaron. Y sí, Dios puede su providencia puede ser directiva respecto al pecado humano. O sea, dirigir a esa persona a un problema serio. Que eso malo que pensó que le iba a salir bien, bueno, no sé cómo algo malo puede salir bien, pero bueno, que iba a salir bien librado, iba a salir impune, resulta que termina amolando, como el caso que tenemos ahora de esta persona que le disparó a un pobre chofer de combi, disparó en la cabeza, el chofer está muy grave en el hospital, pero a él lo atraparon, ya está presentado ante el juez, ya el juez le formó proceso, tiene su tiempo de ley para que se investigue, que sí sea él y todo eso, y que se compruebe todo lo de este caso, y si lo encuentran culpable, se va a quedar en la cárcel unos 25 o 30 años o más. Si la persona vive, será menos, pero si la persona muere, será peor. Y entonces ahí tienes la providencia de Dios. Curiosamente tienes la providencia de Dios que dirige a esa persona al desastre.
¿Y por qué? Porque esa providencia directiva de Dios ayuda a que los demás vean, mira, ahí te estás conduciendo al desastre. Si sigues por ese mal camino, puedes terminar igual que este. 30 años en la cárcel, ahorita piénsale, ahorita tienes 20. Cuando salgas vas a ser una persona de 50 años, llena de canas, quizás sin cabello, sin una familia que te apoye, quizás también tus amigos ya no estén en este mundo, como muchos de mis amigos que fallecieron por causa del COVID, ya no estén en este mundo, y vas a quedarte solo en el mundo. Quizás tus papás ya no estén, quizás tus hermanos ya estén ancianos y no te puedan ayudar. Y entonces, ¿qué va a hacer de ti? Entonces, en ese sentido es directivo. En lo cuarto es, el cuarto lugar, en su providencia, Dios puede limitar el pecado, es decir, que puede marcar los confines o los límites que puedan, a los que pueda llegar el pecado y sus efectos. O sea, Dios puede simplemente mostrar ciertos límites para las personas. Un ejemplo eran los israelitas, por ejemplo, alegaron que gracias a la ayuda de Jehová, el ataque de sus enemigos había sido mitigado, según el Salmo 124, 1 al 5. Luego, por ejemplo, Pablo dice que no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir. Entonces, esos son los aspectos de la providencia, como cuando la agencia de Dios en relación con el pecado. Dijimos, para recordarlo, puede ser preventiva. Segundo, también la providencia de Dios puede ser permisiva respecto al pecado, permitir que los seres humanos fomenten su pecado y continúen en él. Y en tercer lugar, puede ser directiva. O sea, puede simplemente dirigir los hechos de tal forma que las personas reciban un castigo. Y también puede limitar el pecado. Simplemente Dios se opone y limita la situación. Entonces, son de los aspectos de la providencia. El cuidado de Dios de toda la creación, especialmente del pueblo redimido. Entonces, tenemos que recordar que en la Biblia Dios dice que Dios cuida de su creación, pero cuida especialmente de su pueblo redimido porque no necesariamente, sino tiene el propósito de que ellos cumplan su voluntad en este mundo. No lo hace simplemente, es un pueblo especial ¿cómo se llama? Los ayuda y los cuida, simplemente porque para ser favoritista sería el término correcto. No, Dios lo hace porque ellos son parte del propósito de su propósito para alcanzar, para que los demás sean salvos, sean parte de ese pueblo y experimenten obviamente su cuidado especial. Entonces, ya hemos hablado de la providencia de Dios en cuanto a soberanía, ahora vamos a hablar de la providencia de Dios en cuanto a teodicea. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la providencia de Dios en cuanto a teodicea? Estamos hablando de Dios y el sufrimiento. Algunas personas no consideran en serio el asunto del sufrimiento. Tienen la idea de que Dios, pues se supondría desde su perspectiva, que Dios no tendría nada que ver con el sufrimiento. Pero cuando hablamos del sufrimiento, tenemos que decir que los filósofos y teólogos cristianos han distinguido entre el mal moral y el mal natural. Según esta distinción, el mal moral es lo que el hombre hace y el mal natural es lo que el hombre soporta. Entonces, mal moral, lo que el hombre hace. Por ejemplo, yo voy y tiro una cáscara de plátano donde las personas pasan a la carrera. Y sé que alguien se va a caer, se va a lastimar. Ese es mal moral. El mal natural es lo que la persona, los seres humanos soportan. Y entonces vamos a hablar más de esto. ¿Qué vamos a decir? Bueno,
¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento o el mal natural? Porque eso es de lo que vamos a hablar. El mal moral ya sabemos que es una cosa terrible que los seres humanos hacen. Bien, ¿qué dice la Biblia acerca del sufrimiento o mal natural? Entonces, vamos para allá. Pasajes y conceptos bíblicos. En el Antiguo Testamento, lo primero que nos encontramos es la faena y el dolor como consecuencia del advenimiento del pecado humano. ¿Se acuerdan ahí en Génesis 3, 16? Bueno, Génesis 3, 16 yo lo puse, creo que lo puse demasiado. Oh, 3:16, Génesis 3:16. Sí. Pero ese texto tan largo creo que no. Bueno, es Génesis 3:16. Nada más voy a corregir de una vez porque si no vamos a estar, ustedes van a estar bien. Permítanme. Porque si no ustedes van a estar viendo un pasaje mal escrito en el texto y no es correcto. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí estamos. Ahí estamos. Y ahora, aquí estamos. Volvemos a donde estábamos originalmente. Y aquí está. Y aquí está. Bien. Ahora sí. Génesis 3:16 al 19 es como debe estar para evitar confusiones, contextos, todo eso. Los sufrimientos del justo, por ejemplo, el mal moral, la faena y el dolor como consecuencia del advenimiento del pecado humano. ¿Se acuerdan que en Génesis él les dijo que porque pecaron, entonces ahora tendrían que, primero, obviamente los echó fuera, las iba a echar fuera del huerto y ahora tendrían que como consecuencia, trabajar duramente el hombre, o bueno, para el sustento ya sea el hombre o la mujer, toda la humanidad. Al final de cuentas nos damos cuenta que son ambos los que tienen que trabajar duramente. Y por otro lado, nos damos cuenta del dolor en el parto. Entonces son las consecuencias, la faena y el dolor. Los sufrimientos del justo en medio de la prosperidad de los impíos, que yo creo que es algo que hemos visto, nos vemos rodeados de esta situación. Somos, esa experiencia del salmista y de Job es una experiencia que para nosotros no es extraña. El sufrimiento y la vindicación de un hombre inocente, que una persona por siendo inocente sufre y con el tiempo es vindicado. Bueno, eso a veces no pasa, pero tenemos la esperanza de que Dios vindicará a todas las personas. Pero eso es algo ese es el sufrimiento natural. Luego tenemos el sufrimiento sustitutivo del siervo de Jehová. Y entonces tenemos ahí, Él nos sustituye en la cruz. Jesucristo nos sustituye en la cruz. Y entonces, Él lleva nuestro sufrimiento, lleva nuestras cargas, lleva nuestros dolores. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el sufrimiento de Jesús, el justo por la humanidad injusta. Esto estamos hablando precisamente de este sufrimiento natural, lo que el ser humano soporta. También el sufrimiento en cuanto a persecución de los discípulos de Jesús. Y este es lo natural desde la perspectiva de Jesús. Era que nos persiguieran por ser como Él, por creer como Él, por servir como Él y por amar como Él. Y por hablar de Cristo, de hablar del Padre como Él habló. Entonces,
Lo otro es el sufrimiento, no siempre es la consecuencia directa de un pecado específico. Y ustedes, bueno, aquí hay textos que hablan precisamente de, por ejemplo, se cayó una barda, y se habla de cómo se cayó una barda, y entonces murieron ahí en Siloé unas personas. Y entonces Jesús dice, ¿ustedes creen que eran más pecadores que los demás? ¿No? O esos que mató el gobernador romano, los mató porque eran más pecadores que los demás galileos. No. Entonces, muchas veces hay muchos sufrimientos que no son consecuencia directa de un pecado específico. Hay personas que quieren hacer eso de que, no, el sufrimiento es consecuencia directa del pecado específico, pero no es cierto. No siempre es consecuencia de un pecado específico. El sufrimiento puede ser consecuencia del pecado de otro. Por ejemplo, en la carretera, vas en la carretera y tú vas en tu carril y de repente, de buenas a primeras, te sale alguien en tu propio carril de frente. Y obviamente tú viras el carro para no chocar de frente con la persona y te accidentas. Y entonces, todo el sufrimiento que tienes tú, tu familia, los que iban en el carro, pierdes tu carro, pierdes tus bienes, tienes que pagar infracciones porque no importa quién causó el accidente, te accidentaste, tienes que pagar una infracción, tienes que pagar infracciones, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y en todo eso, tú no cometiste ningún pecado. Ibas en tu carril, ibas quizás a una velocidad correcta. Sin embargo, alguien se invadió tu carril y terminaste accidentado. Eso es precisamente que no siempre el sufrimiento es consecuencia de un pecado. Y por eso no debe uno decir, ay, fulano está sufriendo. Seguramente es un pecador. Su hijo nació enfermito. Seguramente cometió un pecado. Eso no es cierto. Y uno debe tener mucho cuidado con eso, porque la Biblia no enseña tales cosas. Y entonces, continuando con los conceptos bíblicos en el Nuevo Testamento, el sufrimiento por causa de la prueba o disciplina. En la Biblia dice que existen pruebas y que Dios permite las pruebas en nuestra vida. Pero también la Biblia dice que Dios nos disciplina. Que en medio de las situaciones puede ser que nosotros no vamos por el buen camino y entonces Dios simplemente nos disciplina. Vamos a regresar un poquito a esto, se nos... Creo que entró en una especie de bucle. Que estamos con el asunto. Como por prueba o disciplina. Entonces, ya sea que Dios permita una prueba en la vida de la persona y hay un sufrimiento. O que Dios esté disciplinando algo porque quiere mejorar el carácter del creyente. Quiere que el creyente cambie algo. Entonces, existen esos dos aspectos y son partes naturales. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. Tenemos el sufrimiento y la meta de ser como Cristo. Y ya se acuerdan ahí en Romanos 8, 28 y 29, todos los cristianos, o muchos cristianos recuerdan ese texto, diciendo que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, las cosas buenas y malas que nos suceden nos ayudan a bien para que lleguemos a ser como Cristo. Entonces, el sufrimiento y la meta de ser como Cristo son parte del sufrimiento natural, del mal natural. La solución cristiana al problema del sufrimiento. ¿Qué pensamos los cristianos acerca del sufrimiento? En primer lugar, pensamos que el sufrimiento tiene diversas funciones.
Y entonces se ha sugerido, por ejemplo, que el sufrimiento puede ser retributivo o punitivo. O sea, Dios está corrigiendo algo, está retribuyéndole a alguien algo, ya sea como consecuencia de sus propios pecados o indirectamente. Entonces, el sufrimiento puede ser disciplinario. O sea, que Dios, como lo que estábamos mencionando hace rato, que Dios está tratando de corregir algo en las personas o en las naciones, que eso también puede pasar. El sufrimiento puede ser revelatorio. Y eso quiere decir que a través de estas cosas Dios nos revela su propósito, nos manifiesta su naturaleza y el propósito por medio del sufrimiento. O sea, nos está revelando que Él es de cierta manera, o que, por ejemplo, que Él es santo y que rechaza el pecado. El sufrimiento puede ser vicario y sustitutivo, como el caso de Cristo. Su muerte en favor de otros o en lugar de otros. El sufrimiento puede ser testimonial. ¿Se acuerdan a Pablo en la cruz? Perdón, a Pablo en la cárcel. Sí, o sea, cuando estás en la cárcel, estés en la cárcel por la razón que estés. Se supone que estar en la cárcel no es una cosa linda. Sin embargo, cuando estás por el testimonio de Cristo, porque estás haciendo la voluntad de Dios y te ponen en la cárcel por hacerlo, es un sufrimiento testimonial. También el sufrimiento puede ser escatológico, es decir, característico de los últimos tiempos. Y en Mateo 8, 24, 8, se dice acerca de ese sufrimiento que tiene que ver con como ser una característica de los últimos tiempos. También, hablando de estas soluciones, sufrimiento decretado y el sufrimiento permitido. La doctrina cristiana distingue normalmente entre lo que Dios decreta y lo que permite. Por lo tanto, no todo el sufrimiento que Dios permite necesariamente es mandado por Él. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a ver. ¿Qué ejemplo les gusta? Dios decreta sufrimiento con por ejemplo, Dios decreta el sufrimiento de las personas que cometen un delito. Ese es un sufrimiento decretado. Así, comete un delito y tiene un sufrimiento decretado, tiene un castigo. Pero también hay un sufrimiento que Dios permite. Por ejemplo, una chica tiene un niño y ella no es casada. Y ella no es la única que sufre porque tiene un niño y no es casada, sino también su familia. Pongamos a esos papás que les da pena, y tienen razón, les da pena que ella y su niño se vayan a la calle. Entonces ellos soportan, apoyan, mantienen, sufren, cuidan un niño, sufren la enfermedad del niño, gastan sus recursos en sostener al niño, ayudar a la mamá para que sostenga al niño y sostener al niño hasta que el niño crece y se va a la universidad y termina una carrera. Todo el sufrimiento que no, y todo el sufrimiento que no eligieron ellos, todo ese trabajo que ellos no eligieron, eso es sufrimiento. Cuando tú eliges algo, conoces los riesgos. Cuando tú no eliges algo, sino que te cae en las manos, es sufrimiento. Yo me acuerdo mucho de una hermana que crió a su bisnieta. Cuando esta hermana falleció, ya la bisnieta ya tenía como unos 20 años. Así que la sacó adelante. Pero ellos, los dos ancianitos, tuvieron que, en su ancianidad, cargar con el peso de criar un niño, una niña. Y ese no es un sufrimiento decretado por Dios, es un sufrimiento permitido. Por tanto, no todo el sufrimiento que Dios permite necesariamente es mandado por Él. Solvitur patiendo por medio de Cristo. La solución cristiana del problema del sufrimiento no es tanto una explicación racional del sufrimiento como la experiencia del sufrimiento mismo
en la gracia y el poder. Cuando hablamos del polvito patiendo, estamos hablando de que los creyentes superan el sufrimiento haciendo la voluntad de Dios. Dices, sí, enfrento sufrimiento, pero lo supero. La solución está en el hecho de que disfruto. Mientras sufro, disfruto la gracia de Dios, su compañerismo, su amor. Estoy consciente de que Dios me está cuidando en medio de todo esto. Y yo creo que muchos predicadores, maestros y profesores de seminario y pastores, líderes de iglesia, tienen esta experiencia de que sabes que sí es cierto que sufro, sí es cierto que mi pobreza es grande, sí es cierto que padezco muchas cosas, pero antes que nada, lo más cierto es que tengo la gracia conmigo. Pablo habla de esto cuando él habla de su enfermedad, su aguijón en la carne y todo esto, que a pesar de eso, dice, Dios está conmigo, Dios en mi debilidad me hace fuerte. Y entonces, vamos a la providencia y los milagros. ¿Qué tenemos que decir en cuanto a los milagros? Bueno, lo primero es que hay que definir el concepto. Y entonces, ¿qué entendemos por milagros? Los milagros están asociados a la doctrina de la providencia y los que a menudo se consideran son los registrados en la Biblia. Pero la explicación puede incluir los contemporáneos. Y la explicación puede incluir los contemporáneos. Entonces, un milagro es algo que trasciende la ley natural. Es lo que consideramos un milagro, algo que trasciende la ley natural. Es una intervención divina o interrupción del curso regular del mundo, que produce un acontecimiento inusual, pero con sentido, que no puede ser predicho por medio por medios naturales. Un buen ejemplo sería esta hermana que, no recuerdo el nombre de la hermana, que empezó la iglesia, o que fue una de las fundadoras de la iglesia de Tlalestac, Príncipe de Paz. Ella tenía cáncer, fue diagnosticada con cáncer. Y sus niñas eran chiquitas, sus niños eran chiquitos. Y entonces le pidió a Dios que le permitiera vivir hasta que sus niños fueran más grandes. Para que y que ella iba a trabajar, iba a tratar de que la pequeña obra que iniciaba, pudiera llegar a ser una iglesia. Y la hermana cumplió su promesa de hacerlo. Y cuando sus niños estuvieron grandes, ella falleció del mismo cáncer que le habían diagnosticado originalmente. Entonces, estamos hablando precisamente de una interrupción a la ley natural, o sea, ese deterioro que causa el cáncer tiene una ley natural que termina deteriorando de tal manera la salud de las personas que tienen que fallecer. Y el milagro está en esas cosas que superan la ciencia. Entonces, ¿qué tenemos con la definición? Bueno, ya hablamos de la definición. Ahora los milagros bíblicos. Y vamos a hablar de los milagros bíblicos. ¿Qué con los milagros bíblicos? Bueno, los milagros bíblicos que se consideran normalmente, estamos hablando de, bueno, el éxodo, por ejemplo, la creación, el éxodo, que son los milagros que comúnmente se consideran. Hay una serie de sustantivos y que tienen que ver con milagros, o sea, términos, palabras especializadas en el Antiguo Testamento. A veces se les llama señales y milagros y también en el Antiguo Testamento siempre se consideran como algo extraordinario. Entonces, tenemos que hablar del Antiguo Testamento como algo extraordinario. Y también en el Nuevo Testamento, los milagros fundacionales, por ejemplo, igual que en el Éxodo, tenemos milagros fundacionales como que son, pues, la vida de Jesús, su muerte, resurrección,
los milagros realizados por los apóstoles. Esos son milagros fundacionales. Entonces, los milagros, los evangelios están llenos de estos milagros y son históricos, son parte de la realidad de las personas que los vivieron. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se usan varios términos, como el término poder, que tiene que ver con el milagro, en el sentido de acción de u obra poderosa o milagro. También se le llama obra para hablar de que es algo característico de Dios o de Jesucristo. Se le llama señal en el Evangelio de Juan. También se les llaman maravillas. Entonces, se usan varios términos para hablar de ellos como maravillas, virtudes y todo esto. Hay una serie de cosas. Y hay también algunos han clasificado los milagros, pero lo más cierto es que hay milagros que tienen que ver con Jesús. Y tenemos que hablar de, por ejemplo, los propósitos de los milagros en el Nuevo Testamento. Por un lado es la glorificación de Dios. Muchos milagros del Nuevo Testamento alcanzaron esto, que la gente glorificaba a Dios. Por otro lado, también tuvieron que ver con la compasión de las personas enfermas y necesitadas. Y también tenían que ver con el significado del mesianismo de Jesús. Eran las pruebas del poder y la actividad salvífica de Dios por medio de su Hijo. Y aunque de repente hay algunas explicaciones modernas, nosotros nos quedamos con las ideas del Nuevo Testamento, que los milagros son realidades y son realidades ahora y fueron realidades antes. Y los milagros apostólicos se explican de la misma manera que los milagros de Jesús. Son obras de Dios que Dios realizó por medio de ellos. Y entonces en el Nuevo Testamento hay varias cuestiones de los milagros y todas esas historias, pero nosotros entendemos que los evangelios, como testimonio de los milagros, si nosotros le hiciéramos caso a las personas que dicen que hay que quitar lo milagroso porque es como mítico, no tendríamos nada. Los evangelios tienen muchísima información de milagros. Y también el libro de Hechos y las cartas hablan de esas cosas. Entonces, en resumen, los milagros de Jesús fueron puestos por obra principalmente como señales del acercamiento del reino de Dios o de la obra era mesiánica, pero hemos admitido la existencia del propósito secundario como la compasión divina y la glorificación de Dios. Sí, es cierto. También tenemos que hablar de los milagros y la doctrina cristiana. Entonces, ¿qué hay con los milagros en la historia de la doctrina cristiana? Y bueno, en los primeros siglos los milagros fueron aceptados y tenían que ver con el señorío de Cristo sobre la naturaleza y se explicaron así. Se les vio muy naturalmente, se entendían, jamás fueron cuestionados. En la Edad Media, el énfasis estuvo en relación con los milagros, pasó de los milagros y la respuesta de ellos a la fe, a la naturaleza de la intervención divina en un acontecimiento milagroso. Entonces, vean que el énfasis en los milagros y su respuesta en la fe, que era parte de los evangelios en la Edad Media, se enfatizó el acontecimiento, la intervención divina y el acontecimiento milagroso. Sin embargo, los milagros jamás fueron cuestionados. Ya en el periodo moderno de repente les han dado otras explicaciones, pero la verdad es que en el Nuevo Testamento, en la Biblia, los milagros fueron considerados como parte de la historia. Los milagros posapostólicos y contemporáneos. La pregunta siempre será,
¿Y todavía puede haber milagros el día de hoy? La respuesta a esa pregunta, desde mi perspectiva, es sí. Entonces, a partir de en la época moderna se dio este asunto del deísmo, que Dios se alejó y entonces que Dios creó el universo y lo dejó andando y él se fue. Y entonces no se consideraban los milagros. Se le daba cualquier explicación menos el hecho de la intervención de Dios. Pero desde la perspectiva cristiana, nosotros nos encontramos con que la ley natural manifiesta regularidad y que algo trascienda la ley natural, eso se llama milagro, donde quiera que lo veas. No es una violación de la ley natural, sino es un milagro. Entonces, ¿qué tenemos con los milagros? ¿Suceden milagros hoy? Y hay 3 puntos de vista. Algunos limitan los milagros a la era bíblica. Ahora, eso a los cristianos actuales no les suena muy correcto. Dicen, bueno, sí es cierto, hubo milagros en aquel entonces y los hay ahora, porque son parte de nuestra experiencia. Algunos los limitan simplemente a la era bíblica y patrística. Dicen, sí, en esa época. El asunto es que en la experiencia del cristiano, cuando hablamos de la experiencia del cristiano, podemos afirmar que los milagros siguen sucediendo, como el caso que yo decía de la hermana, una de las hermanas que fueron fundadores de la iglesia en Tlalestac, Príncipe de Paz. Pero no son las únicas personas que han experimentado milagros. Yo creo que todos en estos tiempos hemos experimentado milagros. Y hemos visto milagros, y hemos visto personas que sanan. Cuando hablamos de milagros que tienen que ver con la salud. Pero hemos visto quizás otros milagros. Que Dios transforma circunstancias, que Dios nos salva de manera especial de peligros. Yo me acuerdo mucho de una hermana que era profesora, estaba en la sierra, y y se quería venir en un camión, pero en ese momento que estaba, la llamaron a la presidencia porque necesitaban que les ayudara a mecanografiar algo la profesora. Y él no se pudo venir en el camión. Y aunque pueden decir que no sea así, pero lo cierto es que ella no se vino en el camión, pero ese camión se fue un barranco. La mayor parte de las personas que iban ahí murieron. Y ella, de milagro, se salvó solamente por una cosa, porque había una necesidad en el pueblo y la llamaron para que fuera a ayudar. Y se tuvo que quedar e irse, no sé si a la noche o hasta el otro día, pero se tuvo que quedar. Las personas que fueron en el camión, le fue menos, quedó hospitalizada y los demás se murieron. Y ella estaba ahí viva. Había estado en esa fila y milagrosamente salió de la fila para ir a hacer un quehacer y ya no pudo regresar para tomar el camión. Entonces, si alguien me dice que si yo pienso que los milagros existen, pues los milagros siguen existiendo y todos los cristianos podemos dar ejemplo de multitud de milagros, a veces pedidos en oración y a veces que suceden por la pura misericordia de Dios y que después te enteras que fue un milagro. Pero nosotros entendemos que los milagros de Dios en la era contemporánea son señales del reino y de la compasión de Dios que se muestran a cada día y que nos llevan a glorificar a Dios. Entonces, cuando pensamos en los milagros, tenemos que pensar así de los milagros. Y volvemos al concepto de la providencia, hablamos de los milagros y ahora vamos a hablar de los seres sobrehumanos. Los seres sobrehumanos. ¿Quiénes son? Bueno, tenemos que hablar de ángeles, Satanás y los espíritus inmundos. También les llamamos demonios. Pero vamos a hablar brevemente de esto. Cuando hablamos de los seres sobrehumanos, voy a volver aquí, es mejor para lo que voy a decir porque es introductorio, tenemos que decir que tanto de ángeles como de Satanás y los espíritus inmundos, en la Biblia no hay
suficiente información para formar una angelología o una demonología. Y lo digo porque yo sé que algunos de ustedes han escuchado listas de ángeles y clasificaciones y todo eso. En la Biblia no hay suficiente información para eso. Eso nos viene de la época intertestamentaria. Los judíos desarrollaron un montón de cosas, pero no son canónicas. Y del medievo. De esas épocas nos vienen. Y obviamente, porque nos vienen de ahí, no las vamos a tratar en esta sesión, solamente vamos a señalar que la Biblia habla de que existen los seres sobrehumanos, tales como los ángeles, y según la Biblia, vamos a hablar de los ángeles según la Biblia. El ángel es un sustantivo que se deriva de la raíz malaj, que significa mandar, el verbo malaj. No se encuentra en el hebreo, sino que literalmente viene de los idiomas cognados, los seres angelicales, a veces el término mensajero, malaj, se usa para referirse a los profetas humanos. También se usa para hablar del viento, como tempestad, referirse a mensajeros sobrehumanos de Dios, y aparece multitud de veces en el Antiguo Testamento. Se usa ángel, querubín, a veces se les llama los santos de Dios, en Daniel se les llama así. Los querubines fueron puestos como guardias del jardín de Edén, ¿se acuerdan cuando Dios expulsó a Adán y Eva? También se les llama ejércitos o huestes celestiales. A veces se les llama hijos de Dios. Y también aparecen algunos como Gabriel y Miguel, que aparecen por nombre. Y el ángel de Jehová, que entendemos que es la presencia visible de Dios. Pero aunque no vamos a explicar mucho del ángel de Jehová, tenemos que entender que es la forma visible de Dios. Pero se dan cuenta que en lo que acabamos de decir, no hay una angelología. Donde surgen esas cosas es en el periodo intertestamentario. En el Nuevo Testamento se citan a los ángeles, aparecen los ángeles en todas las partes de la Biblia. Y no, igual, no hay no se puede desarrollar una angelología. Entonces, una cosa importante en cuanto al significado de los ángeles en la Biblia es que la Biblia supone la existencia de los ángeles. La específica creación divina de los ángeles no se da por sentada, pero no se nos dice cuándo fueron creados ni nada. Yo sé que algunos van a decir, no, hermano, es que aquí hay un texto. Muchos de los textos están mal interpretados, pero no se nos dice exactamente cuándo fueron creadas. Se supone y se ve que son criaturas. Los ángeles no han de ser adorados porque son criaturas, y eso lo vemos en Colosenses, en 1 Pedro, en Apocalipsis. Y en la Biblia, una cosa que la Biblia sí señala es que existen grandes multitudes de ellos. Sus funciones es adorar a Dios, servir, el servicio obediente, la interpretación de la palabra y su voluntad, o sea, ayudan a los creyentes a entender la palabra de Dios. La agencia especial en relación con la historia de la salvación. Por ejemplo, Gabriel que va y le anuncia a María, que habla con Zacarías, Miguel que derrota a Satanás y sus huestes, el hecho de que cuidan a los creyentes. Y bueno, las angelologías que nosotros conocemos fueron desarrolladas en la época, ¿cómo se llama? La época medieval. Y entonces hay listas de un pseudo Areopagita, de Tomás de Aquino. En el siglo XX se ha dicho que los ángeles son seres, son un factor del orden de la creación al servicio de Dios.
Barth decía que eran embajadores celestiales de Dios a la tierra. Y así podemos hablar. ¿Qué actitudes tiene la gente el día de hoy? Bueno, algunos rechazan la existencia de los ángeles y los consideran como algo anticuado, creen en ángeles. Bueno, pues la Biblia enseña, entonces, nosotros que somos creyentes en la Biblia y en su autoridad creemos en los ángeles. Y quizás algunas de las personas, me acuerdo que uno de nuestros profesores dice que él está seguro que su papá fue salvado por un ángel. Su papá o su tío, ya no recuerdo la plática, hace tantos años de esto, hace como 30. Y entonces él decía, él comentaba en eso, de que su papá era leñador en el estado de Washington. Y entonces, cortando un árbol, el árbol se le vino encima y quedó atrapado. Y dice que llegó un hombre, ellos son bautistas suecos, llegó un hombre que tomó el árbol, lo impulsó, lo levantó, un tronco que tenía atrapado un hombre. Él solo le metió el hombro y lo movió de tal forma que su papá pudo salir. Y el hombre se despidió y se fue. Jamás lo volvió a ver. Y no lo había visto antes. Es un hombre tan brutalmente fuerte. Este hermano, que era un bautista sueco, decía, ese hombre fue un ángel. Porque no existe un hombre, un ser humano, que pueda mover un solito, una tonelada, agarrar y levantar una tonelada de árbol para sacar de debajo del árbol a un hombre atrapado. O sea, no quiero decir que él estaba cargando una tonelada de árbol, sino que había quedado atrapado debajo del árbol y no podía escapar. Estaba siendo presionado. Pero alguien levantó una tonelada de árbol para sacarlo. Y ese no era un ser humano, era un ángel. Entonces, hay testimonios. Quizás nosotros decimos, bueno, yo de los ángeles que sé son los de la Biblia. Pues sí. Y la mayoría de nosotros son los que conocemos. Pero hay quienes tienen testimonios actuales acerca de los ángeles. Entonces, algunos son indiferentes. Algunos dicen, no, pues si existe o no existe, no importa. Y otros, como nosotros, aceptamos la existencia de los ángeles porque, bueno, está el testimonio del Antiguo y Nuevo Testamento. También eso nos ayuda a limitar nuestra arrogancia pensando que nosotros somos los únicos y que no hay más. Y también tenemos que creemos en los ángeles, creer en los ángeles, creer en la existencia de los ángeles puede fortalecer la fe de los cristianos en el poder y la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios actúa en su providencia a través de ángeles. La existencia y la actividad de los ángeles son consecuencias con la posibilidad de que haya seres vivientes en otros planetas además de la Tierra. Bueno, eso es lo que algunas personas cristianas piensan, pero quizás la revelación no nos dice tanto de eso. Ahora vamos a hablar de algo que no nos gusta. Bueno, por lo menos a mí no. A mí no me gusta hablar del diablo. Yo prefiero hablar de Jesús. Y tenemos que hablar de Satanás y los espíritus inmundos. Y primero tenemos que hablar de las enseñanzas bíblicas. Lo primero que tenemos en las enseñanzas bíblicas y es el término Satán o el Satán, que se refiere a un oponente o un enemigo. Se podía usar para referirse a algún enemigo. Actualmente no hacemos eso de decirle a las personas así, pero ellos sí. El sustantivo Satán se emplea en el Antiguo Testamento en relación con los adversarios humanos. Al principio así fue, pero después se convirtió en una especie de nombre propio de un ser que se oponía. Y en Job aparece, tenemos en Job revelada la existencia de Satanás. Pero una cosa que notamos en Job es que está sometido a Dios. O sea, tenemos que entender que igual que los ángeles es una creación, fue creado por Dios y entendemos que como Dios creó todo bueno, fue creado bueno, pero se rebeló contra Dios. Y es lo que la Biblia suele decir, que Satanás se rebeló contra Dios.
que no fue creado mal o que Dios no creó el mal. El mal es algo que surgió en Satanás, en la ambición de Satanás de adueñarse de Dios y su creación. Y que hubo quienes lo siguieron. Y entonces está salpicada la Biblia con estas insinuaciones y a veces con estas enseñanzas, aunque no hay mucha información. Y aparece en distintos lugares, es quien impulsa a hacer el mal, a veces. Y entonces, a veces se le llama, se le señala como lucero de la mañana. ¿Se acuerdan de los textos en Génesis 6, del 1 al 4? Que se habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Aquí algunas personas han interpretado que de ángeles y seres humanos, pero recuerden que los ángeles no se casan y entonces si no se casan, son como los ángeles que no se casan. Entonces estamos hablando de seres que no se relacionan como nosotros, no son seres biológicos como nosotros. Y en ese sentido, entonces cuando hablamos de los ángeles, de Satanás y sus ángeles, estamos hablando precisamente de seres que no tienen una sexualidad, ¿sí? Entonces, el texto de Génesis 6, del 1 al 4, está hablando de los creyentes en Dios y los descendientes de Caín. Cuando se tuvieron sus matrimonios mixtos, lo que resultaron fueron personas pervertidas. El resultado fue que el mal les ganó a esas familias. Luego este lucero, hijo de la mañana, se refiere sobre todas las cosas al rey de Babilonia, aunque en la Edad Media, en la Edad Patrística, se le atribuyó a Satanás. Sin embargo, Calvino dijo, no, si leen bien el texto, se refiere a un tirano humano. Entonces, la mayoría de los intérpretes ven Isaías 14, del 12 al 20, como interpretando el discurso como dirigido al rey de Babilonia, sin mencionar o tratar el tema de Satanás. Hay otros textos que se refieren al rey de Babilonia y lo llaman de distintas maneras, o al rey de Tiro, por ejemplo en Ezequiel. Sin embargo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se acepta que existen seres malos, seres satánicos, podríamos decir. O sea, Satanás, seres demoníacos. En resumen, el Antiguo Testamento tiene un concepto de Satanás que se expresa en tres pasajes, según los cuales es uno de los ángeles ministros de Jehová, que tienta y prueba a los seres humanos. Contiene 3 textos adicionales que algunos intérpretes, a pesar de la fuerte evidencia contraria, desean ver como referencia a Satanás, que ya los mencionamos. El Antiguo Testamento no contiene relatos claros acerca de la creación de Satanás, ni de su pecado, ni de su caída. Entonces eso es algo que tenemos que decir. Y igual que los ángeles, no se nos informa mucho, porque la Biblia está centrada en la relación de redención del ser humano, no en tratar de demonios o ángeles. En los escritos intertestamentarios se habló muchísimo de esto. En el Nuevo Testamento, otra vez se usa el término diablo, el diablo, Satanás, Satán, Satanás, y se le llama Belcebú. Entonces, para referirse a este ser. En los evangelios sinópticos, el diablo es considerado príncipe o jefe de los espíritus malignos en un reino del mal. Y una cosa importante es que hay que decir es que en todos estos textos la referencia a Satanás es incuestionable. Tanto en Juan y en otros textos del Nuevo Testamento se usan como para referirse a alguien que hace el mal, alguien que guía al mal, alguien que tienta al mal.
Y en el libro de Hechos de los Apóstoles hay por lo menos 4 referencias a Satanás. En las epístolas paulinas, Pablo se refiere a Satanás de varias maneras. Y entonces nos damos cuenta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de estos seres. En el Apocalipsis quizás es más abundante. El concepto de los demonios o de los espíritus malignos existió entre los pueblos árabes, sirios, babilonios y griegos. Sí, y quizás alguien quiera cuestionar ese punto, pero en la Biblia aparecen y son una realidad y se dedican a tentar a las personas, aunque lo que muchas veces hacen es utilizar las tendencias al mal que nosotros tenemos. Y quieren obviamente oponerse a la buena obra de Dios, incluso la redención. Alguien ha dicho que el trabajo más genial de Satanás no es asustar a la gente, como muchos creen, es guiar a las personas a hacer su voluntad en contra de la voluntad de Dios. En la historia de la doctrina, obviamente tenemos que recordar que los autores patrísticos atribuyeron al diablo más específicamente que el Nuevo Testamento las enseñanzas falsas y las herejías. Ellos decían, es el diablo el que está generando las herejías. Entonces, también hubo sectas dualistas en los siglos 9 y 13, que de repente parecía que Satanás y Dios eran dos oponentes y eran coeternos, lo cual está mal. Por ejemplo, en la época de Lutero decía que el diablo es el gran contrincante de Dios y de Cristo, quien está continuamente en conflicto con Dios y que obra nuestras enfermedades en nuestras congojas y en nuestra muerte. Entonces, se le atribuía a Satanás todo esto. Y obviamente en la época moderna, pues al negar todo lo no histórico, no material, entonces pues no se consideró. Sin embargo, en la actualidad hay grupos y hay iglesias que consideran la existencia de Satanás. Nosotros creemos en Satanás y los demonios, creemos que existen y que actúan en contra de la obra de Dios porque la Biblia lo dice. Y tenemos que darnos cuenta que Satanás y los demonios son considerados como personas. Igual que los ángeles son seres personales, el diablo y sus ángeles son seres personales. Entonces, es algo que sí se nota en la Biblia. También tenemos que evitar una completa despersonalización de Satanás y los espíritus inmundos, identificándolos como poderes. O esas personas que dicen, no, es que yo tengo sus traumas psicológicos, les llaman demonios. Y eso no está bien, porque no es lo mismo. De ninguna manera debe negarse que Satanás y sus fuerzas obran y usan o ganan el control de las estructuras sociales. Y eso sí, de repente encontramos estructuras sociales plagadas de pecado. Simplemente, esas estructuras sociales, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Tlaxcala dicen que hay lugares donde la gente promueve el pecado. Por ejemplo, el hijo de una familia va y enamora a una chica a la Ciudad de México y se la trae acá al pueblo de Tlaxcala. Y tienen un hijo y entonces la familia la controla para que se prostituya. Y la están prostituyendo y la controlan por su hijo. Y dices, ¿cómo hacen esto? Bueno, eso es una estructura de pecado. Una familia que toma a una chica, la guía, la aísla de su familia para prostituirla. Y dicen, esto es común y no se está haciendo nada. O estructuras de pecado como familias que venden a sus hijas y las casan con quien pague. Dice uno que uno entiende algunos conceptos, pero no puedes entender esa idea de que trates a las personas como cosas, porque eso es obra de Satanás. Entonces las estructuras sociales pueden ser controladas por Satanás, como no. Simplemente el hermano René Padilla decía que la política
es un ambiente donde Satanás reina, simplemente. Una cosa que tenemos que evitar es evitar la idea de que quizás Dios no creó a Satanás y sus ángeles. Dios no los creó como Satanás y sus ángeles, como demonios. Dios los creó como seres buenos y se rebelaron contra Dios y viven rebeldes contra Dios, pero son creación de Dios, así como el ser humano. Dios lo creó bueno, pero se rebeló y está en pecado. Y obviamente tenemos que reconocer la enseñanza de Jesucristo acerca de este tema y reconocer la enseñanza bíblica, ajustarnos a esto. Como les dije, no podemos hacer una estructura de una demonología porque resulta que la Biblia no tiene tanta información acerca de esto. Pero tenemos que enseñar que también Satanás y sus ángeles influyen en las decisiones que tomamos y a veces influyen en nuestra manera de manejarnos. Y que tenemos, para evitar eso, tenemos que acercarnos más a Jesús, más a la lectura de su palabra, más a la oración, más a la iglesia. Porque si no, seremos engañados por el engañador, por Satanás. Bien, vamos a concluir aquí. La próxima vez que nos veamos, vamos a hablar sobre los temas de la escatología y vamos a ir desarrollándolos. Hemos hablado sobre la creación y la providencia y vamos a detenernos aquí. Les agradezco mucho su tiempo. Dios les bendiga.